dice, y oyeron la voz de Jehová Dios. Mira que dice, y oyeron que se paseaba en el huerto del aire. O sea, oyeron, ya no lo vieron. En ese momento, ¿qué fue lo que pasó? Se le abrieron los ojos a la realidad terrenal, pero sus ojos a la realidad de Dios se les cerraron. No podían ver. No podían ver, por eso comienza una etapa de limitación para sus vidas, comienza una etapa en esa realidad humana, en esa realidad del humanismo, donde ellos no podían ver la gloria de Dios. Ya en ese momento ellos estaban siendo alejados de ver la realidad del Padre, de ver la realidad de lo que Él estaba haciendo y de lo que les había prometido. Aún les cerró no solamente sus ojos, sino su entendimiento a las promesas, a lo que Dios había dicho, a lo que el Señor les había prometido. Entonces, mira qué tremendo esto. Cómo en ese momento el enemigo logra su parte y hace que el hombre comience a ver limitadamente, a no ver la realidad de las palabras de él, porque ciertamente las palabras de Dios eran claras. Era bendición disfrutar de ellos. Ahora, Jesús fue claro con los discípulos, Jesús fue claro con los apóstoles. Pero cuando viene esa realidad divina, esa realidad de la resurrección de Jesús, ellos no lo podían ver. Ellos no lo podían ver, ¿por qué? Porque en ese momento su incredulidad, el dejarse llevar, mira lo que estaba pasando, encerrados, asustados, con las puertas cerradas porque los líderes judíos estaban allí, eran los que habían crucificado a Cristo y ellos tuvieron temor, tuvieron miedo. Eso era lo que estaba pasando con ellos. Y por eso cuando María va y les dice, mira, Jesús resucitó, dice Lucas 24:11. Ellos dijeron, estás loca, es una tontería lo que estás diciendo. ¡Qué tremendo! Ellos no pudieron creer a lo que María había visto. Y eso es lo que sucede cuando tú y yo no entendemos, cuando tú y yo no estamos preparados, cuando tú y yo no cuidamos lo que Dios ha dicho. Ellos estaban tristes, pero ¿cómo debían estar? Alegres. Ciertamente Jesús resucitaría. Mira lo que dice Lucas, vamos a mirar Lucas 24, Lucas capítulo 24, vamos a estar entre Lucas 24 y entre Juan capítulo 20. Lucas capítulo 24, vamos a mirarlo aquí. Y vamos a leer lo que dice, lo que es la realidad de Jesús. Vamos a leer desde el versículo 20, donde estábamos leyendo. Dice, pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran, clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel. ¿Qué esperaban ellos? Un gobierno humano, un gobierno que Dios iba a gobernar humanamente y esperaban era en ese gobierno humano. Su esperanza y su fe estaba en que Él se iba a convertir en rey y iba a destruir a todos esos gobernantes, a todo Roma, a todo este imperio. Y ese es el problema, cuando nosotros creemos que la bendición de nosotros va a venir por un gobierno humano, por una ayuda humanitaria. No. Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Versículo 22. Mira qué tremendo. Esta mañana algunas de las mujeres de nuestro grupo, estoy leyendo en la tele, nos dieron un gran susto. Es tremendo, o sea, les habló de lo que Jesús ya había dicho, pero ellos se asustaron. Y ese es el problema, que Dios nos hable y nosotros nos asustemos de lo que el Señor nos está diciendo. Y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Y ahí le están contando a Jesús, o sea, no se están dando cuenta y mira lo que Jesús les responde. Vamos a leerlo en la Reina Valera y en la TLA. Dice la Reina Valera, Jesús les dijo,
tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? Dice en la Reina Valera el versículo 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Mira, el Señor les dice: insensatos, insensatos. ¿Qué es ser insensato? ¿Qué es ser insensato? Ser una persona descuidada, una persona que no tiene cuidado de lo que ya se debería estar haciendo. Insensatos es descuidados, desubicados. Estaban desubicados y les dice: oh insensatos y tardos de corazón. Recordemos cuando la palabra de Dios nos enseña que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. 5 eran prudentes, pero 5 eran ¿qué? Insensatas. ¿A qué se refiere eso? No estaban preparadas, descuidadas. Y eso era lo que pasó con los apóstoles, los discípulos, descuidados. Descuidados de lo que él había dicho. Ellos debían estar allí listos, esperando el advenimiento de Jesucristo. ¿Para qué? Para desarrollar lo que el Señor ya venía a hacer a través de ellos. Pero ellos, dice el Señor, insensatos. Pero dice también: y tardos de corazón para creer, duros de corazón para creer, dice acá. Dice el versículo: ¿por qué son tan lentos para creer? Tardos para creer. Y ese es el problema. Que seamos tardos para creer. ¿Qué es creer? Es obedecer. O sea, el creer tiene que ver con obediencia, y que nosotros seamos tardos para obedecer. Y ese es el problema. De que nosotros estemos escuchando lo que el Señor nos está diciendo, pero que nosotros, dice allí: ¿por qué sois insensatos? O sea, sí fue un llamado de atención. Podríamos decir: pues tan lindo Jesús, pues ahí les pasó por encima que ellos no estaban... No, Él les llamó la atención y les dijo: insensatos. ¿Por qué son insensatos y tardos para creer lo que habían dicho los profetas? Dice otra versión: tan necios sois, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas... Él comienza a enseñarles y a decirles esto. ¿Por qué? Porque ustedes no creen a lo que ya se había dicho. ¿Por qué no podían verlo? ¿Por qué no podían saber que era Jesús el que estaba allí? Porque ellos no creían, se habían vuelto torpes. ¿En qué sentido? No en la mala palabra, sino torpes en el sentido... Esa torpeza, ¿qué quiere decir? Que no desarrollo bien las cosas, que no hago las cosas diligentemente, que no las hago cuidadosamente, que no las hago con dedicación, no las hago con el detalle que debe haber. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Misión Cristiana del Calvario. Dios nos ha hablado y Dios lo que quiere es que seamos, ¿qué? Diligentes, preparados. No insensatos, no tardos para creer. Qué tremendo lo que pasa allí. Pero más adelante dice el capítulo, en el versículo 30, vamos a leer versículo 30, dice: y aconteció que estando sentados con ellos, más adelante vemos que él va hasta su casa, ellos le dicen: no te vayas, quédate, pero no sabían quién era él. Dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Versículo 31, entonces... mira lo que dice: les fueron abiertos los ojos y reconocieron más, y lo reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Sus ojos fueron abiertos. Sus ojos fueron abiertos. Por eso el Señor nos está hablando, nos está diciendo: es importante que nuestros ojos sean abiertos a la realidad de Cristo, de que veamos lo que Él ha dicho, lo que Él está diciendo. Y ciertamente este es un tiempo hermoso, porque el Señor nos ha hablado, nos ha dicho qué es lo que debe estar sucediendo, qué es lo que debe estar pasando en este tiempo. No debían estar tristes, no debían estar llorando, sino tenían que estar siguiendo el plan de Jesús. O sea, ya era el plan de Jesús y se los dice varias veces. Por eso dice allí, mira qué hermoso Jesús, porque les dice en el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mira qué hermoso Jesús, o sea, Jesús llega, les llama la atención, pero mira qué hermoso porque vuelve otra vez y se sienta con ellos
a hablarles de lo que dijo Moisés, de lo que dijeron los profetas, diciéndoles que era necesario que el Cristo muriera, eso era necesario. Mira qué tremendo esto me lleva a pensar el cuidado que Dios ha tenido con nosotros, con Misión Cristiana del Calvario, y el amor y la paciencia que aún el apóstol Abraham ha tenido, porque vuelve y nos enseña, vuelve y nos dice, ¿para qué? Para que nosotros entendamos por las Escrituras que todo está allí, que ya es el tiempo de entender el plan y el propósito de Dios. Ahora por eso es tan hermoso entender lo que debemos estar viviendo. Debemos estar viviendo el plan y el propósito de Dios. Dios marcó un plan para Misión Cristiana del Calvario. Dios ya nos dio un plan. Y por eso nosotros debemos entender qué es lo que estamos haciendo y en qué tiempo lo estamos haciendo. Ciertamente le doy gracias a Dios porque a través de este plan que el Señor habló desde mayo del año pasado, ha habido un plan de seguimiento. ¿Qué es lo que el Señor quiere y qué nos ha dicho? ¿Cuál es este tiempo? Este tiempo no es de angustia, este tiempo no es de temor. Algunos dirán, ¿qué pasó con las cosas que el Señor dijo, con el crecimiento, la multiplicación? Si antes ahorita los templos cerrados, la gente en sus casas. No, es que esto es parte hermosa del plan de Dios. Por eso cuando el Señor nos permite, y precisamente aquí tengo el plan de seguimiento que el Señor había dado a Misión Cristiana del Calvario. Y muchos no lo hemos tenido en cuenta. Pero mira que esto que está pasando tiene mucha relación con lo que está escrito allí en este plan de seguimiento. En Hechos capítulo 11, mira lo que dice, y aquí no lo está diciendo. Tú y yo debemos entender este plan, en qué tiempo estamos. Es el tiempo de ver la gloria de Dios, es el tiempo de ver la realidad de Cristo, lo que Él está haciendo. Él ciertamente está haciendo cosas gloriosas, Él ciertamente está manifestando su presencia, su poder, Él lo está haciendo. Pero algo referente a esto en Hechos capítulo 11, dice la palabra de Dios, y mira esto que el Señor nos ha dicho. Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Qué tremendo esto, porque el Señor nos lo dice. En ese tiempo había una persecución, eso era lo que ellos estaban viviendo, ¿sí? Diferente a lo que estamos viviendo ahorita. Pero ellos entendieron lo que tenían que hacer. Algunos no hablaron la palabra, pero otros, y callaron, pero otros sí hablaron. Y dice que comenzaron a hablar y a anunciar el evangelio del Señor Jesús en medio de esa situación, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió. ¿Qué nos dijo el Señor? Dice, como Misión Cristiana del Calvario debemos comprender que la tarea evangelizadora es de todos y para todos. Este plan del Señor es de todos y para todos, todos los que hemos nacido nuevo, todos los que hemos entendido que somos discípulos. Este es el tiempo de evangelizar, este es el tiempo de manifestar quién es el Señor. Este es el tiempo de dar a entender para qué Cristo resucitó. Y por eso nos lo dice. Es por ello que en este tiempo se han dado a conocer las bases importantes para llevar a cabo dicha tarea en este tiempo. En este tiempo se han dado las bases, ya lo tenemos claro. En Hechos 11 nos muestra esto. Y dice que lo primero que ellos hicieron fue que evangelizar. A pesar de la persecución que había sobre ellos, cumplieron con esa tarea evangelizadora. Es por ello que cuando evangelizaron hubo crecimiento y la mano del Señor estaba con ellos. Entonces miremos que ellos están viviendo el plan del Señor. Ahora lo que el Señor quiere y lo que Él viene a hacer con nosotros, pero también que quería enseñarles a los discípulos allí, era que ellos entendieran lo que debían estar haciendo. Ellos no debían estar llorando, ellos no debían estar tristes, ellos debían estar evangelizando, ellos debían estar mostrando que lo que el Señor ya había dicho y que era una realidad. Jesús había resucitado, Jesús estaba en medio de ellos, pero ellos se limitaron y su realidad era una realidad terrenal. Jesús murió y ya, hasta ahí, dejémoslo hasta allí. ¿Estamos tristes? No. Ellos tenían que entender y desarrollar lo que el Señor estaba diciendo. El Señor nos está hablando de esto, de lo que debemos estar haciendo tú y yo en este momento, evangelizando, utilizando estos medios. Tú que estás allí, que eres una persona nacida de nuevo, pero que entiendes para qué Cristo resucitó. Cristo no resucitó
para crear una religión. Cristo no resucitó para crear una serie de doctrinas y de tradiciones. Cristo resucitó para que tuviésemos vida, para que entendiéramos el plan divino de Él. Y es que Él mismo se los dice allí a los discípulos. Es hermoso lo que dice, mira, en Lucas capítulo 24, versículo 38. Es hermoso porque cuando llega Jesús nuevamente con ellos, Jesús les dijo, ¿por qué ustedes están asustados? ¿Por qué les cuesta tanto creer otra vez? ¿Por qué les cuesta tanto creer? En la TLA dice el 19, miren mis manos y mis pies, soy yo, tóquenme. Mírenme, o sea, le está diciendo esto es una realidad. Y eso es lo que el Señor quiere que vivamos, la realidad, no la realidad terrenal. La realidad terrenal es que Cristo estaba muerto. Esa era la realidad terrenal para todos. Pero la realidad del Padre, la realidad de Cristo y del Espíritu Santo es que Él había resucitado. Sus palabras se cumplieron. Entonces les dice, miren, soy yo, tóquenme. Tóquenme, dice el versículo 39 al final. Mírenme. Mírenme, dice, soy yo. Los fantasmas no tienen carne ni huesos, pero yo sí. Dicen otras versiones, los espíritus no tienen carne ni huesos. Mientras les decía eso, Jesús les mostraba sus manos y sus pies. Pero ellos, entre asustados y contentos, no podían creer lo que estaban viendo. Y mira, amada iglesia, mira, va a llegar un momento en que vamos a ver cosas tan hermosas que algunos no podrán creer lo que están viendo. Y esa es la realidad de Dios, el Señor lo ha dicho. Este es un tiempo muy hermoso. Y dice entonces Jesús les preguntó, ¿tienen algo de comer? O sea, les quiere demostrar que no era un fantasma, no era un espíritu. Ellos le dieron un pedazo de pescado asado. Jesús se lo comió mientras todos lo miraban. O sea, no le pasó derecho, no cayó al piso el pescado. Después les dijo, recuerden, mira tan hermoso el Señor, recuerden lo que les dije cuando yo estaba con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que dicen las escrituras de mí. Entonces les explicó las escrituras con palabras fáciles para que pudieran entenderla. Les explicó las escrituras con palabras fáciles para que pudieran entenderla. Mira cómo dice el 45 en la Reina Valera. Entonces les abrió el entendimiento para que pudiesen comprender las escrituras, para que comprendiesen. Les abrió el entendimiento. Y eso es lo que el Señor, y a través de la palabra de Dios, nos dice que debe ser nuestra oración como siervos de Dios, como ministerios, como discípulos. Que el entendimiento de las personas sea abierto. Sea abierto. Jesús se preocupó porque ellos entendieran. Jesús, aún a pesar de que estaba ahí vivo físicamente, Él les comenzó a hablar, les comenzó a enseñar, les utilizó la manera sencilla para que ellos comprendieran y les abrió el entendimiento. Les abrió el entendimiento para que ellos pudieran comprender. Pudieran comprender. Por eso les dice en el versículo 46, dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día. Pero ¿para qué todo este acontecimiento? El porqué de todo esto que había pasado y que ya era una realidad en medio de ellos en ese momento. Y aquí lo vamos a ver. Dice el versículo siguiente. También dice que en todas las naciones, escúchalo, mi hermano, escúchalo, Misión Cristiana del Calvario. También dice que en todas las naciones se hablará de mí, para que todos se vuelvan a Dios y Él los perdone. ¿Cuál era el objetivo, el propósito de todo este acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesús? Dice, para que en todas las naciones se hable de mí. Si Cristo no hubiera resucitado, pues vana sería nuestra fe. Pero Cristo murió y resucitó, dice, pero para que en todas las naciones se hable de mí. ¿De qué es lo que el Señor quiere que ahorita se hable? De Él. Se hable de mí para que todos se vuelvan a Dios y Él los perdone. Ustedes deben hablar en Jerusalén lo que han visto. ¡Qué precioso! ¿Cuál es el propósito de Dios? Que se predique en su nombre el arrepentimiento. Que se predique en su nombre
el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y eso es. A eso fue que vino Jesús, a morir y resucitar, para que se predique en todo lugar lo que Jesús vino a ser Señor de señores, a ser el Rey de reyes, a ser el que gobierna y que todas las naciones, poderío, principados, todos reconozcan que Él es el Señor, todo gobernante, toda nación. Pero a eso nos ha llamado a nosotros. Y nosotros debemos estar incluidos en el plan, entender que yo estoy incluido en el plan, que tú y yo y cada uno de los que estamos allí estamos incluidos en el plan, que Misión Cristiana del Calvario está incluida en el plan de Dios. Por eso nos ha hablado de un plan de seguimiento. ¿Cómo lo estamos desarrollando ahorita? ¿Qué estamos haciendo en este momento? ¿Qué estamos haciendo en estos días? Posiblemente angustiados, tristes, esperando, ojalá se acabe rápido este tiempo cuando yo debo estar es evangelizando, anunciándole a todas las personas que Él resucitó, que Él vive, que Él es Señor de señores y que Él gobierna las naciones. A eso nos ha llamado el Señor. El Señor nos habló de ese plan de crecimiento y Él lo está ejecutando. El problema es que ellos no lo entendían. Los apóstoles estaban desubicados, estaban desalineados, no comprendían. Y por eso Jesús les llama la atención, porque ellos no entendían. Y realmente es donde el Señor nos llama a que debemos entender lo que nos está diciendo, a que debemos comprender lo que nos está diciendo. Efesios capítulo 1, versículo 16, ¿qué nos dice? Efesios 1, 16. Mira lo que dice aquí, Efesios 1, 16. Esto lo escribe Pablo, ya que él tiene la revelación de Cristo, pero no de un Cristo físico, sino de un Cristo resucitado. Por eso él dice, yo predico a Cristo, pero a este resucitado, no un Cristo solamente que murió, sino un Cristo resucitado, para que podamos entender, dice allí, las riquezas a las cuales Él nos llamó. Mira cómo dice Efesios capítulo 1, versículo 16. Dice la Reina Valera, por el 15, por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mira el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Iglesia amada, hoy lo que el Señor quiere hacer a través de esta enseñanza es que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. ¿Qué son esos ojos de nuestro entendimiento? Pues son esos ojos que tenían Adán y Eva al principio, que podían ver a Dios, que podían entender quién era Él, esos ojos que cuando Jesús dice que les abrió los ojos, ellos pudieron entender. ¿Cuáles son esos ojos de entendimiento? Cuando tú estás leyendo las Escrituras y en el momento se revela lo que Dios está diciendo y tú se abren esos ojos de entendimiento y dice para que podáis comprender, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos. Voy a leerlo en la TLA. Dice el 16. Me acuerdo de ustedes cuando estoy orando y le doy gracias a Dios por la confianza que en Él tienen. Le doy gracias a Dios por la confianza que en Él tienen. Y qué hermoso, hoy puedo compartir esto. Sé que muchos de ustedes tienen esa confianza en Dios. Y por eso podemos compartir esto. Le pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su Espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Para que puedan entender cómo es Dios. Con la naturaleza caída, con la visión terrenal, el hombre dejó de entender cómo es Dios. No solo físicamente que era como Dios allí estaba con Adán y Eva, sino que dejaron de entender cómo era Dios, cómo eran sus acciones, cómo Él se movía, y se limitaron a ver una realidad terrenal, una realidad limitada, una realidad de escasez, una realidad de, digámoslo así, de pobreza espiritual, una realidad de todo esto que vino a la humanidad, pero dice el versículo 18, también le pido a Dios que les haga comprender con claridad
el gran valor de la esperanza, con claridad. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con los discípulos? Se clarificó, se mostró tal como era, en una realidad, ¿sí? No era una visión, no era un sueño, no era algo así como podríamos decir una visión. El Señor dice que los jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán sueños. Y es verdad. Pero cuando Jesús viene a ellos, Él les está diciendo, mire, tóquenme. O sea, esto es real. O sea, y denme algo de comer y comió su pescado. O sea, él les mostró esa realidad de que ellos ya lo podían ver físicamente, ellos ya lo podían ver a Él. Entonces aquí nos está diciendo, también le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. El 19 dice aquí, pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Qué hermoso esto, el gran poder con el cual Dios nos ayuda en todo. Dice que ese mismo poder fue el que resucitó a Cristo de la muerte. Entonces, si Cristo resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, dice, es necesario que ustedes entiendan eso, conozcan a Dios y comprendan ese poder de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que el que creyere, el que confiese con Jesús, que Cristo es el Señor, el que confiese con su boca que Cristo es el Señor y crea en su corazón que Dios lo levantó de la muerte, será salvo. Todo aquel que crea que Jesucristo fue levantado de la muerte será salvo. ¿Pero a través de quién lo hizo? A través del poder del Espíritu Santo. Fue levantado. Entonces todo aquel que crea que Dios levantó a Cristo de la muerte será salvo. Dice el que confiese con su boca que Jesús es el Señor, y eso es lo que hoy el Señor nos ha enseñado. Que Jesús es el Señor. Y crea que Dios lo levantó de los muertos. O sea, si Dios fue capaz de levantar a Cristo de la muerte, a un hombre de la muerte, por eso es que su entendimiento estaba entenebrecido, no podían comprenderlo. Pero si Dios fue capaz de levantar a Cristo de entre los muertos, y tú y yo lo creemos, y dice, serás salvo, ¿será que todo lo que el Señor ha dicho en su palabra no se hará realidad, no se cumplirá? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿de qué manera estoy creyendo? No de una manera tradicional, no de una manera religiosa, sino una realidad. Esto es real. Esto es real, lo que estamos viviendo es real. Nuestros ojos son abiertos, por eso dice, pido que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados, sean así como el Señor nos estuvo hablando allí en el Congreso. En Guatemala nos estuvo compartiendo esta enseñanza de que nuestros ojos deben ser, ¿qué? Abiertos, para que veamos la gloria del Señor. Aquí es donde debo estar preparado para ver con claridad. Aquí es donde debo estar preparado. Por eso el título de esta enseñanza que compartimos desde el principio es ¿estás preparado para lo que viene? Algunos podrían decir, uy, ¿qué se hablará del apocalipsis, del fin del...? No, ¿estás preparado para lo que viene ahorita? Como hijos de Dios, como iglesia, ¿estamos preparados? Ellos no estaban preparados y Jesús no se los pasó por alto. Jesús los corrigió. Pero el Señor nos está diciendo que tú y yo debemos estar preparados. Este tiempo es tiempo de preparación. Este tiempo es tiempo de edificación. Este tiempo es tiempo de Dios nos está preparando para las cosas gloriosas que su palabra dice, cosas que ojo no vio ni oído ha escuchado, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Tú y yo debemos estar preparados. Tú y yo debemos estar cumpliendo el plan del Señor. Ahora mira lo que dice allí, lo segundo. No solo se trata de evangelizar, sino también discipular. En ese discipulado fue puesto el fundamento para estar alineados al propósito de Dios. ¿Estar qué? Alineados. Los discípulos no estaban alineados, los discípulos estaban desalineados. No sé cómo se dirá en otro lugar, pero ellos estaban desalineados, las mujeres allí. Pero él dice, esto lo ha venido preparando para que estemos alineados. Él ha puesto el fundamento para estar alineados al propósito de Dios. Por eso dice allí en Hechos 11, 23 y 24, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Qué es estar fiel al Señor? Fieles no es el hecho del que va todos los domingos a la iglesia, ese sí es fiel al Señor. El que ofrenda, siembra y da su diezmo, ese sí es fiel al Señor. No.
Permanecer fieles es permanecer alineados a lo que el Señor está diciendo, permanecer alineados a lo que el Señor ya ha dicho que se debía estar haciendo. Eso es estar fieles, dice. Y exhorto a todos que con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor. Y lo lindo allí, en el versículo 24, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y una gran multitud. Mano, qué bendición tan hermosa saber que en estos servicios y en estas reuniones hay cientos de personas conectadas. Muchas personas están recibiendo el mensaje y están creyendo. Esto es plan de Dios, esto es propósito de Dios, pero debemos estar alineados. Cada uno de mis hermanos que tiene su grupo de comunión familiar, cada discipulador, cada discípulo, cada persona que ha creído en el Señor Jesús, debes entender el tiempo del Señor y a qué Dios te ha llamado, a estar alineado con Él, a estar haciendo conforme Él ha dicho, a que tú allí a través de este medio también puedas hacer tu grupo. Nada nos puede frenar. Nada nos puede tener, sino antes nos debe llevar a cumplir el propósito divino, a ver la realidad del Padre. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Esto es algo glorioso que el Señor ha venido haciendo y que está manifestando su poder y su gloria, porque es el tiempo del Señor, es el tiempo maravilloso del Padre. Gocémonos, dice la palabra. Como dice Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero. A su novia se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, pero dice, y su esposa se ha preparado. Y está preparada. O sea, por eso el Señor nos dice, ¿cómo estamos? Eso es lo que debemos estar, alineados con el Señor, alineados. Tú y yo debemos estar alineados con el Señor, alineados a lo que el Señor está haciendo. Por eso mira tan hermoso, porque en esto tan de pronto en todas las enseñanzas que hoy hay por internet se está hablando de esto, pero es ver la relación que tiene con nosotros en este momento. La relación, esa relación que el Señor quería y que tú y yo hoy entendiéramos. Porque finalmente dice en el Evangelio de Juan, capítulo 21, mira qué hermoso. Ahí es donde vemos que Jesús vuelve a aparecérseles. Varias veces se les apareció durante esos días. Durante 40 días, dice la palabra de Dios, se les apareció a los discípulos y les estuvo hablando del reino de Dios, los estuvo ubicando. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú y yo estemos ubicando, pero que también nosotros seamos ubicados. Eso es lo que el Señor está haciendo a través de los ministerios, a través del apóstol Abraham, a través de los ministerios que Dios nos está ubicando para que estemos alineados, para que estemos en la ejecución de Él. Entonces ellos estaban pescando, no habían pescado nada, no se dieron cuenta que Jesús estaba en la orilla. Y Jesús les dijo nuevamente, echen las redes. Ellos vieron el milagro. O sea, ¿qué está enseñando ahí el Señor? ¿De qué te estás afanando? ¿De qué estás preocupado? ¿De qué estás preocupado? Siervo de Dios, ¿de qué estás preocupado? Ay, es que creo que vamos a tener que entregar el local. Creo que muchos de aquí tenemos los locales en arriendo, pero esa no es nuestra preocupación. Nuestra preocupación debe ser estar alineados al Señor, estar alineados a lo que el Señor dice. Y Él les mostró el milagro. O sea, lo que Él ya había hecho antes, lo hizo en ese momento con ellos. Los hizo nuevamente con ellos. La realidad. Echen la red. Y mire tan hermoso, porque si lo leemos todo allí, no lo vamos a leer todo, pero léelo allí. Pero Jesús les preparó un pescado, les tenía su desayuno en la mañana, a los que les gusta desayunar con pescado, a mis hermanos de la costa. Y dice, cuando llegaron a tierra firme, el versículo 9, vieron una fogata con un pescado encima y pan. Versículo 10, Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados. Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la playa. Estaba tan repleta que pues tenía 153 pescados. Es curioso, bueno, ¿y por qué da el número? Jesús los puso a contar. Jesús los puso a contar. Los pescados.
Jesús los puso a contar. Y el Señor te va a poner a contar la bendición de Dios. No para orgullo, no para altivez, sino para demostrarte que Él es el Señor. Y te lo digo de parte del Señor, vas a tener que contar con tu familia y con los tuyos la bendición de Dios para que tú y yo nos demos cuenta de que lo que Él ha dicho es verdad. Y dice, Jesús les dijo en el versículo 12, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, bien sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio a ellos y también les dio pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se les aparecía después de haber resucitado. Pero mira qué hermoso cuando dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro. Muchos ya sabemos esto, pero mira la ubicación de Dios. Simón, hijo de Dios, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, entonces, cuida de mis seguidores, pues son como corderos. Jesús volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, entonces, cuida de mis seguidores, pues son como ovejas. Por tercera vez le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Tremendo el Señor. ¿Qué es lo que Jesús quería allí en ese momento enseñarle a Pedro? Ya sabemos todo esto de la historia de Pedro, que niega a Jesús y de esta manera Jesús vuelve y lo ubica. Pero ¿qué es lo que le está diciendo y qué nos está diciendo a nosotros, iglesia? ¿Me amas? El Señor nos dice, tú que estás allí, respóndele al Señor. Claro, Señor, tú sabes que yo te amo. Y Jesús nos está diciendo, alíñate, alíñate. Cuida a mis seguidores, discípulalos. Por eso nos decía el plan de seguimiento. No es solo evangelizar, es discipular, es cuidar lo que el Señor ha hecho. Es cuidar, dice, cuida a mis seguidores. Cuida, ya que son como ovejas, son como corderos, cuídalos. Y la tercera vez le dijo Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso muy triste de que 3 veces le había preguntado si lo quería. Entonces le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Cuando eras joven te vestías e ibas a donde querías, pero te aseguro que cuando seas viejo extenderás los brazos y otra persona te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Jesús le se refería a la forma en que iba a morir. Pero ¿qué es lo que nos enseña aquí el Señor en el plan y el propósito de Dios a través de este acontecimiento tan hermoso que hoy en muchos lugares celebran? Y damos gracias a Dios por esa resurrección de Jesús. No fue un cuento, no fue una historia, no fue para hacer solamente una película, no. Jesús murió y resucitó, pero con un plan y un propósito. Él dijo, para que sea anunciado esto en todas las naciones, para que todos sepan que Jesús resucitó y todas las naciones sean salvos por este mensaje. El hecho de que tú y yo creamos en Jesús nos da la salvación, pero no es solamente eso lo que Dios quiere en nuestras vidas. Gloria a Dios. Si tú crees en Cristo, que Él resucitó de los muertos y crees que Él es el Señor, serás salvo. Jesús lo dice. Eso es lo que el Señor dice. No es una religión, no es una doctrina, es creer que Jesús resucitó y es Señor. Eso es lo que el Señor dice. El que cree que Dios lo levantó de la muerte será salvo. Eso es una realidad. Pero Jesús no solamente vino a morir y resucitar para que tú y yo estemos en el cielo. Allá hay mucha gente en el cielo, allá hay ángeles, allá es millones de ángeles. Lo que Él quiere es que nosotros, a través de ese entendimiento, de que nuestros ojos sean abiertos, por eso dice, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es que tú y yo comencemos a ver el reino de Dios. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. No solamente Dios quiere que le veamos, que veamos el reino de Dios, sino que entremos y que disfrutemos, así como los apóstoles les fue abierto el entendimiento y pudieron disfrutar a partir de allí lo que Jesús tenía para ellos. Es que tú y yo seamos parte del plan de Dios, que tú y yo seamos parte de este plan divino de Dios, de que toda la humanidad crea en Cristo y tenga esa fe en el Señor Jesús, que aún en los momentos difíciles no se entristezca, no se desanime, sino que crea en ese Cristo vivo, en ese Cristo que hoy se celebra a nivel mundial, la resurrección, pero que es una realidad para ti y para mí, es una realidad para cada uno de nosotros. Y por eso qué hermoso como el Señor nos enseña. Hay algo bien bonito cuando Jesús se le aparece
a María y les dice más adelante en una parte bien hermosa cuando Jesús les está hablando a ellas y les explica por qué era necesario. Y tú y yo ya lo entendemos, por qué era necesario que todo esto pasara. Pero dice que cuando Jesús volvió y se les apareció, les dijo, recordemos que él cuando salió, cuando se encontró con María, le dijo, espérame acá, diles a mis hermanos que voy a mi padre y ya regreso, que él es mi padre y él es el padre de ustedes. Pero dice aquí en el versículo, en Juan capítulo 20, versículo 21, Jesús los volvió a saludar de la misma manera, pero mira lo que les dijo, como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Recordemos que Jesús no hablaba nada que no oyera del Padre. Recordemos que Jesús no hablaba nada que no escuchara al Padre, o sea que cuando Cristo resucita y va donde el Padre y regresa donde los discípulos, Jesús les dice, así como el Padre me envió, así los envió a ustedes. O sea, ¿qué fue lo que el Padre le dijo a Jesús? Cuando él resucitó, lo primero que él hizo fue ir al Padre y volvió y se les apareció. Pero ¿qué fue entonces lo que el Padre le dijo? Así como yo te envío a ti, envíalos a ellos. Y qué lindo porque la palabra de Dios dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Mira, este es el tiempo donde el Señor nos envía. Iglesia, Misión Cristiana del Calvario, llevemos a cabo el plan de seguimiento del Señor. Creamos en el Señor, veamos su gloria, manifestemos su poder. Ciertamente es un tiempo bien especial, bien hermoso, para que tú y yo estemos alineados al plan del Señor. Que tú y yo estemos alineados, que estemos en el plan y en el propósito. Eso es estar en el plan y en el propósito del Padre. Démosle gracias a Dios por este tiempo tan especial, por este tiempo de edificación. Nuevamente es un gozo poder compartir esta celebración, pero entender el objetivo de Jesús. Todo esto ocurrió, dice en Juan, termino con esto, Juan capítulo 20, versículo 30. Juan 20:30 dice, la TLA, delante de sus discípulos Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas en este libro, dice Juan. Pero las cosas que aquí se dicen se escribieron para que ustedes crean en Jesús, crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que así, por medio de su poder, reciban la vida eterna. Mi hermano, qué bendición para que ustedes crean en Jesús. Todo esto que está escrito, todo esto que hoy se compartió es para que creamos en Jesús. No solamente la fe de creer en Él, sino que como hijos de Dios creamos en lo que Él ha dicho. Para que creas en Jesús. Solo en Jesús hay salvación. Y así lo dice la palabra. No hay otro nombre en este mundo en el cual podamos ser salvos. Solo en Jesús. Por eso démosle gracias a Dios por ese amor tan lindo del Padre de haber entregado a su Hijo. No quedó muerto. No celebramos a un Cristo muerto. Es un Cristo que vive y reina por siempre y para siempre para la gloria del Padre. Démosle gracias a Dios. Compartamos este mensaje. Si lo puedes allí compartir. No es por otra razón. No es por ninguna otra razón, sino para que el mensaje que el Señor dijo que se iba a predicar a través de su resurrección llegue a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las lenguas. Y gloria a Dios por la tecnología, porque aún lo vamos a poder colocar en YouTube y ahí aún en otros países lo pueden traducir. Entonces, qué lindo porque este mensaje llegue a todos en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esto tan hermoso que hoy podemos compartir y que podemos entender aún más el propósito tuyo de salvar a la humanidad. Salvarla en su totalidad, no, Dios mío, en una parte, sino totalmente. Ese es el deseo de Dios, que nadie se pierda, que todos te conozcan. Y por eso este tiempo tan hermoso de compartir este mensaje. Padre, declaro bendición en cada familia, en cada hijo, en cada hija tuya. Declaro el entendimiento de tu palabra, y así como Pablo en Éfeso oraba para que los ojos de su entendimiento fueran alumbrados, para que los ojos fuesen abiertos. Ahora entendemos que nuestros ojos se vuelven a ti, porque cuando tú y yo nacemos de nuevo, dice, el que no nazca de nuevo no puede ver
esa realidad celestial, pero ahora, a partir de ahora, vamos a ver lo que Dios está mostrando a través de su Hijo. Gracias, Padre. Gracias por edificar nuestras vidas, por enseñarnos, por activar a tu iglesia y por llevarnos al cumplimiento del plan tuyo en este tiempo. Porque Jesús entendía el plan del Padre y lo asumió con responsabilidad, lo ejecutó con fe y lo vivió con pasión. Y eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas, que lo ejecutemos, que lo realicemos con entendimiento, pero también con prontitud, con diligencia, no insensatos, dice allí, no tardos para creer, no tardos para hacer, sino que debemos corregirnos en ello, Padre. Debemos corregirnos en hacerlo a tu tiempo, no en nuestro tiempo, en el tiempo de Dios. Y este es el tiempo de Dios. Ese es el tiempo de la ejecución del plan perfecto de Dios para la humanidad. Padre, gracias porque eres tú quien nos lleva a entenderlo, a comprenderlo, pero también a vivirlo. Por eso le dijiste a Pedro, haz lo que te mande a hacer. Si me amas, haz lo que te mande a hacer. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús y te alabamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga en gran manera. Dios les llene de su bendición, de su gracia. Hermoso este tiempo para seguir disfrutándolo, viviendo en la realidad del Hijo de Dios, en la realidad de Cristo. Mil bendiciones.